Vamos, vamos a empezar a hablar hoy de lo que es, o lo que se conoce como inflación en macroeconomía. En, en una economía en la cual rigen los sistemas de precios, los precios se mueven en tres sentidos. O sea, hay tres procesos que vinculan a los movimientos de los precios. Estos procesos son la inflación, la deflación o la cata. Buen día. Natalia tuvo un problema, bueno, no importa. Decía que está la inflación, la deflación y la estanflación. Estos son los tres movimientos que tienen los precios en la economía relacionados con los sistemas de producción. ¿Qué entendemos por inflación? Vieron ustedes que la semana pasada salió, creo que cerca del jueves o el viernes, una noticia en el diario con relación al precio de los tomates. Que el precio de los tomates había subido o subía de manera descontrolada porque había escasez de tomates. El precio de los tomates. Entonces yo pregunto, ustedes van a la verdulería y ven que el precio de los tomates subió. ¿Se puede considerar eso inflación? ¿Como inflación porque sube el precio de los tomates? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Hola, buenas tardes. Habla Silvia. ¿Cómo anda, Silvia? ¿Por qué decís que sí? Subió el precio de los tomates. Subió el jueves, subió el viernes, subió el sábado. Sí, porque indudablemente a nosotros nos afecta la canasta familiar. Pero espera, Y sí, pero yo te sí, pregunto, sube el precio de los tomates, solamente subió el precio de los tomates. Decimos que hay Para mí no, inflación. Ya voy, Luciano. Vos decís porque te afecta la canasta familiar, está bien, pero es un producto. Luciano, sí, ¿por qué vos decís que no? no, porque es un solo elemento de la economía. No, no es Exacto. que está subiendo. Exacto, ahí está la cosa, Silvia. Si yo voy a la verdulería, sube el perfecto. precio de los tomates, la fruta, la verdura. Voy a la carnicería, subió la carne y todo lo que comercializa la carne. Voy a la pescadería, subió el pescado. Voy a la pollería, subió el pollo. Voy al kiosco, suben todos los chocolates. Ahí sí hay inflación. Exacto. Entonces, ¿cómo definimos a la inflación? La inflación es la suba, primero, generalizada de todos los bienes y servicios, por eso habla de la generalización, no de un solo producto. Lo que vos decís, puede haber una suba estacional por el tomate, y no se considera inflación. Entonces, es la suba generalizada y sostenida en el tiempo, es decir, por más de un día, 1, 2, 3, 4 días, una semana, un mes, 2 meses, suba generalizada y sostenida en el tiempo de todos los bienes y servicios de una economía. Eso es la inflación. Ahí tiene el concepto de inflación. Lo importante que tienen que definir es que tenga generalización, como bien dijo Luciana, y sostenimiento en el tiempo. Nosotros, ¿cuánto hace que tenemos un proceso inflacionario? Años. Por eso la inflación es acelerada. Cuando la inflación se acelera en el tiempo, o sea, se eleva a niveles acelerados o desproporcionados en poco tiempo, se convierte en hiperinflación. La hiperinflación se da cuando los volúmenes de inflación son más elevados, cuando la suba de precios es elevada en corto tiempo. Por ejemplo, un 20% diario, un 15% diario. Parece una locura, pero no lo es. Nosotros tuvimos periodos hiperinflacionarios, sobre todo en el gobierno de Alfonsín. Lo que desemboca un poco la salida del gobierno de Alfonsín desde el punto de vista económico es un proceso hiperinflacionario que no se pudo detener. Tenemos una inflación de un 200% aproximadamente, era altísima. Venezuela tiene una hiperinflación, se acelera la inflación todos los meses. Entonces, cuando ese proceso de inflación de suba sostenida de los precios se acelera, se convierte en hiperinflación. ¿Qué es la deflación? Deflación. Es el proceso contrario a la inflación. Si la inflación me implica una subida de los precios de los bienes y servicios, la deflación me va a implicar o me va a generar una baja de los precios de los bienes y servicios, porque el sistema productivo se cae. Cuando no hay producción, los bienes terminan desapareciendo. El problema de la deflación es que se da cuando condena a la destrucción de un aparato productivo. En una economía en guerra, en una economía caída por un problema bélico o por un problema natural, generalmente hay deflación. Es muy raro encontrar deflación, pero la deflación se da cuando el proceso del aparato productivo está cayendo. Entonces no hay producción y los bienes comienzan a caer porque desaparece la producción. Y el tercer movimiento que les definía es el que se conoce como estanflación. La estanflación combina dos cosas o dos aspectos. Combina, por un lado, el estancamiento de la actividad económica, es decir, procesos de gran recesión o de profunda recesión, por un lado, y segundo, el aumento de los precios. O sea, es una inflación con un estancamiento de la economía. Nosotros en Argentina estamos teniendo proceso de estanflación,
porque la economía está estancada, no sube, no crece el empleo, aumenta la pobreza, no crece la producción, caen las exportaciones, caen las importaciones, es decir, la economía se ha detenido y al mismo tiempo tenemos un aumento sostenido de los precios. Antes de continuar, les voy a compartir un pequeño video que les va a mostrar brevemente todo lo que vamos a ver en esta parte de la unidad. Y es muy ilustrativo para que ustedes hagan a la introducción del tema que estamos viendo. Bien. Marisa, ¿se ve ahí en pantalla? Sí, se ve, profe. Bueno, ahí reproducimos. Profe, nosotros no escuchamos nada, o por lo menos yo no. ¿Con sonido? ¿No escuchan? No, no hay sonido. A ver, vamos de nuevo. Para entender cómo se produce la inflación. Sí, ahí Sí, sí. ahora sí. Uno de los términos más repetidos en la historia económica de Argentina es inflación. Es un fenómeno tan recurrente que seguramente conozca su significado. Se trata del aumento generalizado y sostenido de los precios durante un periodo determinado. La tasa de inflación es la forma de sintetizar este incremento y evolución de los precios. Para elaborarla, se utilizan una serie de indicadores y métricas. El más común es el índice de precios al consumidor, que mide qué tanto aumentaron los costos para las familias. El aumento de precios debe generar reflexión a la hora de administrar nuestro negocio. La inflación, como concepto, no es buena ni mala, pero una elevada tasa de inflación puede afectar seriamente el negocio y la economía de un país. Pero ¿cómo se produce la inflación? Los economistas explican que es un fenómeno con múltiples causas y hablan de al menos 6 causantes de la suba de precios. Primero, la emisión del dinero. Cuando los gobiernos gastan más de lo que recaudan, deben acudir a préstamos o a la emisión de la moneda. Y este incremento de dinero circulante por encima del aumento en la demanda de dinero es el que causa la inflación. Cuando la oferta de dinero se incrementa sobre las necesidades reales, este pierde valor. Por eso, la inflación puede definirse también como la pérdida del poder adquisitivo, es decir, la moneda con el transcurso del tiempo puede comprar menos bienes y servicios. Segundo, la tasa de interés. Los bancos centrales de todo el mundo regulan la oferta monetaria a través de las tasas de interés. Cuando la economía se estanca, suelen reducir el costo del dinero para incentivar a la demanda. Así, las empresas y particulares toman créditos baratos para producir o consumir y evitan las inversiones financieras por su bajo retorno. Esto produce inflación al agilizar el crecimiento de la economía, aunque puede tomarse negativo si la oferta no acompaña esa demanda en expansión. Tercero, la excesiva demanda. De la misma manera que las plateas de un estadio suben de precio cuando se acerca el final del torneo. Cuando la demanda de bienes y servicios supera a la oferta, también estos cuestan más dinero. En economías pequeñas y poco diversificadas, en donde hay escasos oferentes, las presiones inflacionarias se hacen latentes. Cuarto, costos en aumentos. Los pequeños negocios saben mejor que nadie esta causa de la inflación. Cuando los costos de los insumos, mano de obra, tarifas de servicios públicos, alquileres, materias primas y proveedores van en aumento, existen pocas chances de no trasladar ese aumento a los productos propios. Quinto, inflación estructural. En economías no diversificadas y poco competitivas, la suba del precio de un solo producto estratégico puede derivar en aumentos encadenados. Por ejemplo, en un país cuya estructura productiva se basa en un monocultivo, el incremento del precio de este bien puede generar un aumento de precios en una amplia gama de productos y servicios. Sexto, la inercia inflacionaria. La suma de todos o algunos de los factores anteriores puede generar procesos inflacionarios prolongados en el tiempo. Cuando la inflación se mantiene a lo largo de varios trimestres, se generan expectativas inflacionarias alimentando un proceso circular del fenómeno. Se aumentan los precios porque los precios aumentan. Salir de esta rueda es difícil y, en general, lleva muchos años desactivarla. La inflación es una realidad cotidiana que llevará tiempo resolver. Por eso, la mejor forma de convivir con ella es conociendo de qué se trata el fenómeno e intentando convertir esta amenaza en una oportunidad. Bueno, a ver,
Les di este videíto. ¿Me escuchan? Sí. Les di este videíto porque es más simple de introducirlos en lo que es el estudio de la inflación. ¿Qué podemos extraer de acá? Lo primero, la inflación origina, como bien dijo Silvia, que nos afecta en la canasta básica alimentaria. Lo primero que origina la inflación es la erosión del dinero, lo que se conoce como erosión del dinero. ¿Qué significa erosión del dinero? Pérdida de la capacidad adquisitiva que tiene nuestra moneda. ¿Se acuerdan cuando la semana pasada hablamos de la reserva de valor que se perdía con el tiempo? Bueno, la inflación atenta directamente contra esa reserva de valor. Como es un proceso que se perpetúa en el tiempo, nos hace perder la dimensión del dinero o la dimensión del valor del dinero, esa unidad de cuenta que tenía el dinero. Segunda cuestión, es un proceso que no tiene una única causa. Tratar de englobar a la inflación en una única causa es un error. Por eso ahora vamos a ver las distintas teorías, la teoría monetarista, la teoría estructuralista, la teoría keynesiana de la inflación. Es decir, son múltiples las causas que generan los procesos inflacionarios. Englobar en una sola causa es, digamos, una situación muy limitada, no genera la posibilidad de luchar contra la inflación. Y lo tercero, que parece una soncera, pero los libros de economía lo mencionan, es que la inflación es un fenómeno que tiene que conocerse y tiene que estudiarse y tiene que afrontarse, porque una inflación desconocida genera más efectos nocivos en la economía que una inflación conocida. Entonces, los procesos inflacionarios tienen que ser reconocidos por los estados, porque es la única forma a partir de la cual se los puede investigar, tratar de conocer bien cuáles son sus causas y tratar de encontrar cuáles son los remedios a los procesos inflacionarios. La inflación afecta a todos. Afecta al productor, porque le aumentan los costos de producción. Afecta al consumidor, porque le cuesta cada vez consumir más los bienes que consume y por lo general le genera una restricción al bolsillo o a la forma de consumir. Vuelvo a citar a Silvia, que dijo nos afecta en la canasta básica, y tiene toda la razón. Y también afecta al Estado, porque el Estado, muchas veces con un proceso inflacionario, tiene que gastar más de lo que gana, tiene que gastar más de lo que recibe, varía su política fiscal, varía su política de ingresos y recursos, entonces le termina impactando la inflación en lo que es el funcionamiento normal del Estado. Ahora bien, vamos a ir a la descripción de todos los temas. Ya hablamos de definición, deflación y estanflación. ¿Cómo se mide la inflación? Hay tres formas de medir la inflación y están mencionadas ahí en la diapositiva. La primera, la que se conoce como IPC, es el índice de precios al consumidor. Esta es la más conocida. ¿Qué es lo que toma la inflación? Toma la canasta básica total, es decir, todos los bienes y servicios que entran en el consumo general de una sociedad, y mide la evolución del precio de esos bienes y servicios que están dentro de esa canasta básica total. ¿Qué entra dentro de la canasta básica total? Productos dentro de los rubros de alimentación, fundamentalmente, vivienda, vestimenta, trabajo, todos esos rubros, salarios, entra todo ahí y mide ahí el proceso inflacionario. Índice de precios al consumidor, el IPC. La segunda forma de medir, o el segundo indicador que se utiliza, es el de índice de precios mayoristas, IPM. Acá, ¿qué pasa? Es un índice que no se utiliza mucho, porque lo que hace el IPM es medir la competitividad del país con el extranjero, porque toma los precios mayoristas de exportación. Índice de precios mayoristas. Por eso el más común es el índice de precios al consumidor, el primero. Y el tercero, que se los menciono, pero no se han dicho ahora, se los menciono, pero se los explico, no entra ahora en la forma del examen, es lo que se conoce como medición por deflactación del PBI. Deflactación del PBI, esto que está acá. Deflactar el PBI. Lo vamos a ver bien en la bolilla 6. ¿Pero qué significa? Brevemente se los comento, no quiero que lo estudien, pero se los comento para que lo sepan. El Producto Bruto Interno de un país mide la suma de los valores de los bienes y servicios producidos por un país en un periodo determinado. Ese Producto Bruto tiene dos variables, Producto Bruto Interno nominal y Producto Bruto Interno real. El Producto Bruto Interno nominal mide la suma de los bienes, de los valores de los bienes y servicios, cuando están puestos en el mercado, cuando son ofrecidos en el mercado. El Producto Bruto Interno real mide la suma de los valores del Producto Bruto al momento de ser producidos, es decir, por costo de factores de producción.
La diferencia entre lo que se produce como producto real, es decir, por costo de los factores productivos, y por producto nominal, es decir, puesto en el mercado, nos marca el índice de inflación. Es decir, me sale 20 pesos producir este celular y lo vendo a 25. ¿La inflación dónde está? En los 5 de diferencia entre la producción y lo que yo ofrezco. Eso se llama una técnica de medición de la inflación que se llama por deflactación del PBI, es decir, restar el producto nominal y el producto real. Pero no se vuelvan locos, eso entra para la clase de la bolilla 6. Se los menciono porque es una forma más para medirlo. Bien, me cae el auricular. Seguimos. ¿Van entendiendo hasta acá? ¿Sí? Bueno, vamos a distintos tipos de inflación, causas y teorías. Acá yo voy a hacer un relato y después vamos a ir mechando los distintos temas. Tipos de inflación. Primero, tenemos la inflación que se conoce inducida por la demanda. Les aclaro que el video habla de todo más o menos coordinado de lo que vamos a ver ahora, pero es muy bueno porque la explicación es corta, es concreta y es muy clara. Tal vez más clara que la que di yo, pero bueno. Vamos a la inflación inducida por la demanda. ¿Cuándo se produce la inflación inducida por la demanda? Cuando la demanda de los bienes y servicios aumenta. Cuando hay un aumento de la demanda de bienes y servicios. ¿Y qué tenemos por el otro lado? No tenemos suficientes bienes y servicios para satisfacer esa demanda. Hay una aceleración de la demanda. ¿Se entiende? Se produce poco y se consume mucho. Se aumenta la demanda de un determinado bien y servicio. Entonces, o de los bienes y servicios. Entonces, se produce una inflación inducida por la demanda, porque aumenta la demanda. Ahora les pregunto, ¿por qué podría aumentar la demanda? ¿Por qué puede aumentar la demanda de bienes y servicios de golpe? Por una necesidad nueva. Puede ser, pero si no, ¿de qué está hablando el gobierno de acá el 14 de noviembre? Por las elecciones. ¿Y qué pasa? Ese es el efecto final, o el resultado final. ¿Qué hace el gobierno en vistas a las futuras elecciones del mes de noviembre? Políticas sociales para Sí. ganar más votos. ¿Cómo? Bueno, pero ¿cómo? Mediante Mantener medidas precios de económicas. Inyecta dinero a la dinero en la sociedad. economía. Emisión. Exacto, Emisión. mayor emisión. ¿Y qué hace con esa mayor emisión? Genera más demanda. Genera más demanda de productos que no están por ahí o que son escasos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia lógica? Que va a aumentar el precio de los bienes y servicios, porque hay una mayor cantidad de dinero que va a generar una mayor demanda y esa mayor demanda se va a traducir en mayor aumento de los precios. Entonces, inflación inducida por la demanda es porque aumenta la demanda de los bienes y servicios. Está bien, Cata, lo que dijiste, las políticas sociales y todo eso, pero el medio es la mayor inyección de dinero, como bien dijo Cristian, en la sociedad de medios de pago o de dinero. Eso genera un aumento de la demanda de bienes y por consecuente un aumento del precio. Vamos a la otra, inflación inducida por los costos. Inflación inducida por los costos. ¿Qué pasa si aumenta la nafta? ¿A dónde se refleja el aumento de la nafta? Todo lo que tenga transporte. Los alimentos. En todo, en casi todo. En casi todo. Porque aumenta un costo, por ejemplo la nafta, entonces alguien deja de absorber ese mayor costo de producción, de distribución, ¿y qué hace? Lo traslada al precio. Lo traslada al precio. La inflación producida por aumento de los costos se genera porque hay un estrangulamiento en la cadena de producción. Se provoca un estrangulamiento de la cadena productiva. ¿Por qué? Porque los costos de esa cadena productiva aumentan. Entonces, hasta que se destraba ese aumento, comienza a, digamos, dejarse de producir y hay un traslado de esos mayores aumentos o esos mayores costos a lo que sigue en la cadena de producción. Ese estrangulamiento deriva en un aumento de los precios. Por ejemplo, ¿qué pasa con las paritarias docentes y los colegios privados? Cuando un colegio privado aumenta por una paritaria el salario de los docentes, ¿a quién le va a trasladar ese mayor aumento del mayor costo? A la cuota, a los padres que pagan la cuota. Ese es un típico caso de un aumento por costos, insisto. La inflación
producida por costos o aumento de los costos, es porque se provoca un estrangulamiento de la cadena productiva, y ese estrangulamiento deriva por un mayor costo en la línea de producción en el precio final del producto. Hay un traslado del productor, o de quien presta el servicio, o de quien realiza el bien, al precio final del producto. ¿Por qué? Porque no puede absorber ese mayor costo. Entonces la inflación ahí se da por aumento de los costos. Y un tercer tipo de inflación que se da, que es la inflación estructural. La inflación estructural, ahí lo dice el video, y también cuando vimos la bolilla 2, en la última diapositiva de la bolilla 2, habla de la estructura de la escuela cepalina, y les habla de la inflación estructural, es un desprendimiento de lo que se conoce como la teoría de la inflación estructural de la escuela de CEPAL, de la escuela de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La teoría estructuralista de la inflación se apoya o se basa en el hecho de la producción que tienen los países subdesarrollados o tercermundistas, o conocidos para la CEPAL como periféricos, que son estructuras limitadas, son estructuras poco diversificadas, son estructuras muy especializadas. ¿Y qué dice esta teoría estructuralista? Dice lo siguiente, que aquellos países que producen bienes primarios, que no tienen procesos de transformación, no tienen a su alcance la utilización de tecnología volcada al modelo de producción, están obligados a aumentar el precio de los bienes que producen para alcanzar esa mayor tecnificación o esa mayor tecnología. Entonces, se produce por su estructura productiva, que es limitada, estratificada, poco diversificada, un aumento de los precios de los bienes y servicios. Vamos a un ejemplo. Argentina produce materia prima y Estados Unidos produce tecnología, computadoras, por ejemplo. Yo, para adquirir tecnología de Estados Unidos, con el paso del tiempo, voy a tener que producir más materia prima o menos materia prima, cuando el valor de la tecnología va aumentando o la innovación en tecnología va creciendo. Voy a tener que producir más materia prima o menos materia prima. Más. Más materia prima. O, por el contrario, voy a tener que aumentar el precio de mi materia prima ofrecida al mundo para poder alcanzar una mayor tecnología o productos tecnológicos que más vendo. ¿Por qué? Porque tengo una economía simplificada y poco diversificada. Entonces, esa diferencia o esa brecha genera un aumento de los precios de los bienes que producen las economías primarias para alcanzar los bienes que producen las economías más desarrolladas o de primer mundo. Ahí la inflación se provoca o se causa por una cuestión estructural, por una forma de producción que hace a la estructura económica de los países. Por eso se la llama estructural, porque tiene que ver o impacta directamente con la forma de producción o la línea de producción que desarrolla un país. ¿Me van entendiendo hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien. Vamos a las teorías. Vamos a las teorías. La principal teoría que trata de explicar el por qué se produce la inflación es la teoría monetarista. Es la teoría monetarista. ¿Qué dice la teoría monetarista? Ahí, Cristian, vos dijiste que se vuelca más dinero. Cristian dijo, se vuelca más dinero al circuito, digamos, de producción o al circuito de consumo. La teoría monetarista lo que dice es lo siguiente, que la inflación se produce porque hay una mayor circulación de medios de pago en una economía. Hay una mayor circulación de los medios de pago en una economía. Si yo doy un aumento salarial, por ejemplo, si yo arreglo paritarias en todos los sectores, estoy volcando o inyectando mayor dinero en el circuito productivo. Entonces, ¿qué pasa? Hay una mayor cantidad de dinero posible de gastar, y eso por lo general genera inflación, dicen los monetaristas. Pero me está faltando una parte de la ecuación. ¿Qué me está faltando? La producción. Si el aumento de dinero en circulación en una economía no tiene un correlato de un aumento en la producción, ahí se provoca inflación. Entonces, para los monetaristas, la inflación no es que se produce porque yo tiro más dinero en el mercado o en el mercado de dinero, o porque se demanda más dinero para transacciones. Se produce porque hay más dinero por un lado, pero también hay menos producción de bienes y servicios.
Entonces, ante la menor producción de bienes y servicios o la escasez de bienes y servicios y la mayor afluencia o aumento del dinero, va a haber un aumento de los precios. Es decir, hay inflación porque hay mucho dinero y pocos bienes. Entonces, los monetaristas desarrollan una teoría que se llama teoría cuantitativa del dinero. Y en esta que está aquí, ven monetarismo, teoría cuantitativa del dinero, en esta teoría es que se apoyan ellos para describir el proceso inflacionario. ¿Qué dice la teoría cuantitativa del dinero? Dice lo siguiente, o se basan en la fórmula que está aquí, a ustedes que les gustan tanto las fórmulas. Los monetaristas dicen que la inflación se provoca porque se quiebra esta fórmula. Esta fórmula es OM por B igual a P por Y. Vamos a escribir los elementos integrantes de cada una de cada uno de los elementos integrantes o que componen esta fórmula. OM es la cantidad de dinero o el stock de dinero que circula en una economía. Es la cantidad de dinero que circula en la economía. B corta es la velocidad de circulación. Es la velocidad de circulación. OM es la oferta monetaria. B corta es la velocidad de circulación del dinero. Del otro lado de la ecuación tenemos P por Y. El P por Y es el producto bruto interno o el producto que genera esa economía. Y está enmarcado por el stock o está determinado por el stock de bienes y servicios que produce una economía. Si esta fórmula para los monetaristas, a partir de esta teoría cuantitativa del dinero, si esta fórmula se mantiene de esta manera, no hay inflación. No hay inflación. ¿Cuándo se provoca la inflación? Cuando esta fórmula se quiebra. Es decir, cuando el signo igual desaparece y se transforma en desigual. Es decir, cuando hay mucho dinero, circula más rápido y esa velocidad de circulación no se condice con la línea de producción o con la cantidad de bienes y servicios que se producen en la economía. Entonces, ¿cuándo habrá inflación para los monetaristas? Cuando tengo mucho dinero en circulación, es lo que está pasando hoy, pero no tengo una producción de bienes y servicios que sea correlativa con esa cantidad de dinero en circulación. ¿Se entiende? ¿Cuál es el defecto de la teoría monetarista? ¿O cuál es el problema de la teoría monetarista? Es que ellos atribuyen la inflación a un solo elemento, que es la cantidad de dinero en circulación. Que es la cantidad de dinero en circulación. Entonces viene la teoría de Keynes. Keynes habla de una teoría un poco más compleja. Él dice que el error de los monetaristas, Keynes dice que el error de los monetaristas es atribuir el desarrollo de un proceso inflacionario únicamente a la emisión de dinero, o a la mayor emisión de dinero, o a la mayor circulación de dinero. Él dice que hay otras circunstancias u otros aspectos que contribuyen a la inflación. Por ejemplo, por eso ahí sale también el tema salarial o el tema de costos. Por ejemplo, él dice que hay momentos en los cuales la economía no crece, está en crisis, no hay pleno empleo, y no obstante eso hay inflación. Y no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que circula. Keynes habla de aspectos vinculados con la inflación porque los empresarios muchas veces tienen que aumentar el precio de sus productos a causa de presiones de salario o mayormente salariales. Entonces, no hay solamente una cuestión de dinero en circulación en la economía. Puede haber otro tipo de presiones que generan el alza de los precios. Por eso el tema de la inflación de los costos está bien determinado en la línea keynesiana. Y bien, la otra inflación es la inflación estructuralista, que la explicamos hoy. Medidas antiinflacionarias. Medidas antiinflacionarias. Como verán, la clase de hoy es corta porque ya terminamos con esto. Entonces, vamos a dejar un segundo zoom para aclaraciones que ustedes no hayan entendido de esta exposición. Medidas antiinflacionarias. Como dice el video, o como dicen los economistas, no hay una única causa propia
de la generación de inflación. No se puede atribuir un proceso inflacionario a una única causa. Como es un fenómeno multicausal, las respuestas o los intentos de solución a los problemas de inflación son múltiples. Vamos a tomar ejemplos para que ustedes puedan determinar o ver esta situación. Si yo tomo la teoría cuantitativa del dinero, acá tienen que pensar y razonar. Si yo tomo la teoría cuantitativa del dinero, que me dice que hay mucho dinero en circulación, ¿cuál sería una medida antiinflacionaria importante para bajar la inflación? Hay mucho dinero en circulación, hay mucho dinero y hay pocos bienes y servicios. ¿Cómo bajo la inflación? Dejar de emitir. Perfecto, perfecto. ¿Qué hago? Quito dinero del circuito. Saco dinero del circuito. Eso se llama, Cristian, punción monetaria. La punción monetaria implica que la autoridad monetaria de un país quita dinero de circulación. Dejar de emitir es una opción, Cristian, pero también recuperar ese dinero que emití de más, quitando dinero de circulación. ¿Qué elemento del proceso de creación de dinero juega un factor importantísimo en este tema de la emisión monetaria o en este tema de la inflación por mayor moneda en circulación? ¿Qué elemento del sistema del proceso de creación de dinero juega un factor importante? ¿Puedo subir el encaje? Excelente, excelente. El encaje es un elemento totalmente moderador del proceso de inflación. Si yo quiero que haya menos dinero en circulación, como bien dice Cristian, subo el encaje para prestar menos dinero y quito dinero del circuito. ¿Se dan cuenta cómo es uno de los elementos? Pero no es el único. Vamos a la misma teoría. Y guarda con esto. Si yo también tengo mucho dinero en circulación y tengo poca producción de bienes, olvidémonos del dinero, ¿cómo hago para bajar la inflación? Cuando los bienes son escasos, ¿cómo hago? No quito dinero. Tengo mucho dinero, tengo pocos bienes. Financia la producción de bienes. Aumentás la producción, decís vos. Sí. Bien. Y eso te puede llevar un tiempo. Pero está bien, el enfoque está bien. En el mediano y largo plazo, con un aumento de la producción o de la productividad de bienes y servicios, los precios tenderían a bajar. Y si no puedo aumentarla en el corto plazo, y si tengo que ir al mediano plazo, tengo pocos bienes. Tengo pocos bienes. Y se me van al demonio, por llamarlo de una manera, el precio de los bienes. No tengo mucho tiempo para aumentar la producción. Tengo que bajarla ya la inflación. ¿Qué medida puedo tomar para llenar de bienes o copar de bienes el mercado? Si no los puedo producir, ¿qué puedo hacer? Los compro un Comprarlos. tercero. ¿Y cómo se llama eso? Importar. Exacto. Ah, Y yo no puedo producir... A me da ver, miedo responder acá porque no, porque es lo que estamos viendo hoy, es decir, es lo que nos pasa todos los días. Y yo lo que les quiero hacer ver es que no es un cuco el tema inflacionario, que es una cuestión de razonamiento puro. Si yo tengo pocos bienes en el mercado, esos bienes son demandados, al haber escasez de bienes, que es el ABC de la economía, me suben los precios de los bienes y servicios. Ya quité dinero del mercado, pero no tengo bienes. ¿Qué tengo que hacer? O aumentar la producción, cosa que no va a ser inmediata, entonces los precios van a seguir subiendo, o comprarlos, adquirirlos, llenar el mercado de nuevos bienes. Y si no los puedo producir, como dijeron, comprarlos un tercero o importarlos. Eso se conoce como importación de choque. Importación de choque. La importación de choque es aquella medida que tienen los estados, mediante inflacionaria, a partir de la cual se dota de bienes o se generan bienes en el mercado y se busca, con una mayor cantidad de bienes circulando en la economía, bajar el precio de esos bienes que son escasos. No voy a importar cualquier bien, voy a importar bienes que son fundamentales en el uso de mi economía o el desarrollo de mi economía, bienes que son consumibles permanentemente por todos. ¿Se entiende? Se llama importaciones de choque. ¿Qué más tenemos acá? Medidas antiinflacionarias, bueno, ahí tenemos eso. Bueno, vamos a hacer una cosa. Con esto ya termina la exposición. Salimos y nos conectamos 15 minutos a ver si tienen alguna pregunta. Antes de eso, tengo 2 minutos, quiero pasar lista porque me llama la atención que tengo la mitad de conectados.
de los alumnos que tengo. No paso lista para poner ausente, quiero saber quiénes están. ¿Rey está? ¿Montero? Sí, Marisa está. Sí, profe. Salvatore. Corriente me avisó que no venía. Suárez. Gabriela. Cancio. Gazzaniga. Acá estoy. Bien. Luchetti. Marcini. Gates. Romera. Luque. Acá, Olguín. profe. Gracias, Luque. Olguín. Oyanguren. Bueno, Oyanguren creo que tiene un problema personal, pobre. Macua Zavala. Acá, profe. Bárbaro. Escudero. Senos. Acá. Castela. Caleri me avisaron que no podía venir. Deus. Acá, profe. Bien. Vega. Vernon. Futel. Acá, profe. Fernández. Bosco. Acá, profe. Bien. Facina. Pascual. Sí, profe, presente. Gracias. Herrera. Acá, profe. Arias. Presente. Albanesi. Luján. Presente. Irene faltó por el del pasado. Muro. Garay. Y Pablito Ferretti. Ahí te veo, Pablo.